capítulo 11, versículo 32 hasta el 35. Gloria al Señor. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, para la gloria del Señor y nuestra edificación. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener una mejor resurrección. Amén, gloria a Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora. Agradecemos, Señor, este momento que nos das para estar en este lugar, de bendecir tu nombre, Señor, y también, amado Dios, para suplicarte misericordia por toda tu iglesia, por toda nuestra familia y todos los que están viviendo momentos difíciles en esta hora. Porque tú seas, Señor, hablándonos en esta noche, consolando a tu pueblo, fortaleciendo a tu pueblo, santificando a tu pueblo, preparando a tu pueblo, Señor, instruyéndonos en tus caminos. Oh amado Dios, sabemos que las promesas tuyas son fieles y verdaderas y que tu Hijo está a las puertas. Por eso debemos cada día prepararnos, Señor, vigilar, como dice tu palabra, y esperar de los cielos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios, háblanos, enséñanos, instrúyenos, corrígenos, Señor. Y como dices tú en tu divina palabra, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos las gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados. Pueden sentarse. Continuamos con este capítulo 11, ya casi damos por finalizado. Llevamos bastante tiempo y no hemos salido, no hemos terminado este capítulo. Bien, vemos que es el capítulo de la fe, el capítulo 11, y en él se nos ha narrado desde el Génesis y todos aquellos hombres que en la antigüedad creyeron en el Señor por la gracia de Él. Y es hermoso ver cómo comienza el capítulo. Comienza este capítulo 11 con la creación. Por fe creemos que fueron hechos los cielos y la tierra, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Ahora, Él ha expresado, el autor de Hebreos se ha dedicado a presentarnos esa fe gloriosa en la creación y a través de los hombres que han recibido, que han escuchado el llamado, el mensaje del Señor. Pasa esta obra por Abraham, por Enoc, también por José, por Moisés, por el paso del Mar Rojo, por la tierra prometida. Bien, y estamos en la entrada de la tierra prometida, por Rahab, la ramera, y luego que habla de ella, y dice, ¿y qué más digo? O sea, hay tanto para decir, hay tanto para exponer en la palabra del Señor, hay tanto para hablar de la fe, hay tantas personas en las cuales podemos hablar. Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Nos ha contado de algunos, nos ha mostrado la fe de algunos, pero dice, me faltaría tiempo para hablarles de la fe de Gedeón. Nosotros vemos cómo obró Gedeón, ¿verdad? Cómo le creyó a Dios, y con solamente 300 hombres, ¿sí fueron 300? 300 hombres desbarató, hizo huir y venció contra el enemigo, que tenían camellos como la arena del mar y era un ejército supremamente numeroso.
¿Y cuáles fueron sus armas? La fe. Y teas llevaban vasijas y en ellas llevaban las teas, las antorchas y las trompetas, ¿verdad? Tocan trompeta, rompen las teas y los enemigos se confundieron entre ellos y sacaban su espada y entre sí mismos se quitaban la vida. Y esto es la fe gloriosa, creer en lo que el Señor ha dicho. Ahora nos dice también, habla no solamente de Gedeón, habla de Barak también, ¿cierto? Habla de Sansón, habla de Jefté, habla de David, así como Samuel, de Samuel y los profetas. O sea, hay tanto para hablar acerca de la fe, hay tanto para hablar acerca de todos estos hombres, que todos ellos como nosotros, todos ellos estaban rodeados de debilidades. Y lo que el Señor nos quiere mostrar aquí, por medio del autor de Hebreos, es que todos ellos eran débiles como nosotros. Pero todos ellos sacaron fuerzas de sus debilidades. Pero todos ellos, por la fe en el Señor Jesucristo, por la fe en Dios, por la fe en sus promesas, obraron con el poder de Dios. Y por eso vemos que Dios los exalta y nos lo recuerda, nos trae a la memoria de qué fue lo que hicieron estos hombres. Y hay como 9 características acerca de lo que hicieron ellos. Y es que el versículo 33 dice, por fe, ¿qué pasó? Conquistaron reinos. Óyese bien, quiere decir que sin la fe era imposible que aquellos hombres valientes, comenzando cuando uno ve en Números que Moisés peleó, ¿cierto? Moisés tuvo batalla, Josué tuvo batalla con el rey de Basán y los vencieron, ¿cierto? Y los conquistaron. Luego vemos también que entraron Josué entró a la tierra prometida y conquistó reinos, ¿verdad? Pero todo lo hicieron ¿por qué? Por fe. O sea, este capítulo, recuerden que es el capítulo de la fe. Todo es por medio de la fe. Y eso nos da lugar para que podamos decir, todos ellos fueron igual de débiles a nosotros. Hay muchos que dicen los héroes de la fe. Pero mi amado hermano, héroe no hay sino solo uno, Jesucristo. Porque fue por la fe. ¿La fe de quién? De Cristo Jesús. La fe que el Señor nos dio. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es de quién? Don de Dios. Por medio de esa fe ellos conquistaron. Por medio de esa fe Dios obró ese poder glorioso y pudieron conquistar. Entonces, al decir que por medio de la fe conquistaron reinos, significa que no podían conquistar nada sin el Señor. Hermanos, nosotros no podemos alcanzar nada sin el poder del Señor, sin la fe en el Señor. Dice también que hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Fíjense que todos fueron ¿qué? Hombres que débiles. Todos eran débiles. ¿Qué dijo el apóstol San Pablo? Me gloriaré en ¿qué? En mi debilidad. En mi debilidad. Entonces lo que la palabra de Dios quiere mostrarnos aquí y exaltar aquí y mostrar y que cada uno de nosotros pueda ver es que todos ellos eran débiles igual que nosotros, como dice la escritura en Santiago acerca de Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, era igual de débil, tenía un cuerpo como el nuestro, también se afligía, también sintió un momento duro en su vida cuando fue perseguido, ¿verdad? Recuerden cuando Jezabel lo perseguía para matarlo, ¿cierto? Como él dijo, oh Dios, mándame la muerte, no soy mejor que mis padres. Y decidió esconderse, prefería morir allí porque lo estaba persiguiendo una mujer para matarlo. Pero Dios lo fortaleció. Dios le fortaleció. Y esto es lo que debemos mirar, que todos eran débiles como nosotros, pero Dios les dio la fe, y no solo les dio la fe, lo que hicieron y conquistaron fue por el poder de Dios que estaba en ellos. Y es lo que nosotros debemos entender de este capítulo y de lo que se nos está manifestando. Entonces, amados hermanos, todo fue por el divino poder de nuestro Dios y por la fe que operó
en ellos. Bien, segunda de Samuel, capítulo 8. Se nos cuenta que por la fe conquistaron reinos, y miremos al menos de cómo David conquista, y vamos a mirar las conquistas de David. Dice el versículo 1, después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meteg Ama de la mano de los filisteos. Bien, David ha sometido a los filisteos, conquistó el reino de los filisteos. Versículo 2, derrotó también a los de Moab, y los midió con cordel, haciéndoles tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerles morir, y en un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David, y pagaron ¿qué? Tributo. ¿Conquistó a quién? Los filisteos, ahora conquista a Moab. Asimismo, 3, derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Rehob, y rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y descarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-ezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Escuchamos que David está conquistando el reino, ¿cierto? Y dice la Escritura que Jehová dio la victoria ¿a quién? A David por donde quiera que él iba. David era un hombre que vivía por la fe. David no conquistó reinos, ni ninguno de los que conquistaron reinos lo hicieron por sus propias fuerzas, por su propio poder militar. Antes, cuando Israel, siendo una potencia militar, Israel desobedecía, venían ejércitos de otras naciones, y aún con toda su capacidad, Dios los entregaba a sus adversarios por causa de su pecado. Pero vemos aquí que David es un hombre que depende de Dios, es un hombre que se mueve por la fe y está conquistando reinos, está abarcando su reino, llegando a otros, sujetándolos, sometiéndolos y haciéndolos sus siervos. El versículo 7, y tomó David escudos de oro que traían de los siervos de Hadad-ezer, y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-ezer, tomó el rey David con gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Amad, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-ezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque habían peleado con Hadad-ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad-ezer, y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los amonitas, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas, y el botín de Hadad-ezer, hijo de Roam, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba a derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal, y puso guarnición en Edom, porque por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Hermanos, David donde quiera que se movía, veía la mano de Dios, veía el poder de Dios, veía la ayuda del Señor. Y no es por el poder de David, no es porque él fuera un gran estratega militar, lo era, pero esto no era verdaderamente por lo cual venía la fe, venía la victoria. La palabra de Dios nos dice que Dios fue y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Entonces aquí encontramos que todos estos hombres que conquistaron reinos, que vencieron grandes ejércitos, potencias, naciones muy poderosas, mayor que ellos, no fue por su propia fuerza. Todo dice la Escritura
por la fe, dice allí, por la fe dominaron, conquistaron, alcanzaron reinos, porque Dios los entregaba en su mano. Hermanos, nosotros nunca podremos por sí mismos, por nuestras fuerzas. Mire que este capítulo nos ayuda a todos a meditar en algo. Nunca intentes algo por tu propia fuerza. Nunca intentes algo en tu propia sabiduría. Nunca intentes algo confiando en ti mismo. Este capítulo nos enseña una absoluta confianza plena en el Señor, nunca dependiendo de nosotros mismos. Todos se movieron de acuerdo a lo que Dios había ordenado. Se movieron en la fe. Se movieron por lo que Dios había dicho, por lo que Dios había decretado. No, amados hermanos. Ahora dice la palabra también que hicieron justicia. Y si miramos en el versículo 15 dice, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba ¿qué? Justicia y equidad a todo su pueblo. Hay algo muy importante. ¿Qué es lo que la gente pide hoy en día? Justicia, ¿cierto? Justicia. Pero imaginen, pensemos algo. Meditemos en algo. El hombre injusto le pide justicia a otro injusto, igual que él. Amados hermanos, hoy en día que estamos viviendo esos tiempos de engaño, de mentira, hay mucha gente engañada. Y yo lo he visto por las redes, muchísima gente que se identifica con el Evangelio, con Cristo, pensando en que un hombre que le habla muy bonito, que le van a dar gratis, que le vamos a dar esto, lo otro, es la mejor o la salida que tiene nuestro país. O sea, están esperando que un injusto, un pervertido que aborrece a Dios, les haga justicia. Pero ningún hombre, escucha bien, nunca la justicia puede venir, escucha, nunca la justicia puede venir si no es a través de la verdadera ¿qué? Fe, mis amados hermanos. La Escritura me está diciendo que por la fe hicieron ¿qué? Léalo bien ahí en Hebreos. Vuelve a Hebreos capítulo 11 y léalo bien. Por la fe hicieron justicia. Por la fe, única y exclusivamente por la fe. Nosotros no podríamos obrar en justicia si Dios no nos hubiera regalado ese don de fe, haber creído en la obra sacrificial de nuestro Señor Jesucristo, haber sido justificados por Él, haber sido transformados por Él y haber puesto su Espíritu dentro de nosotros para que andemos en la su voluntad. Ahora dice, Él preparó de antemano sus obras de justicia para que nosotros anduviésemos en ellas. Por eso nadie fuera de la fe puede obrar justicia, amados hermanos. Ustedes no pueden esperar que este mundo vaya a cambiar, no va a cambiar para bien. La Escritura dice, el justo es el que se va a justificar, el que va a practicar la justicia y se va a santificar más. Pero el impío cada día se corromperá más y más, se hundirá más en su iniquidad, irá engañando y siendo engañado. Recuerde, la justicia viene solamente del Señor. Y si hay alguien que pueda hacer justicia, es aquel que ha sido justificado por la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay muchos creyendo que los hombres pueden solucionar los problemas, mi amado hermano, que solamente el Señor tiene poder. Dios nos dice en su palabra, y reinó David. David fue un rey que gobernó sobre Israel, fue un gobernante, y David administraba ¿cómo? Justicia y equidad a todo ¿qué? Su pueblo. Y ahí es donde nos demuestra la palabra, nadie. Dios colocó en el huerto de Edén a un hombre hecho a su imagen, a su semejanza, para que administrara, para que gobernara, para que estuviera en lugar de él gobernando y enseñoreándose, y le dio todas las cosas. Y este hombre que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios en santidad y en justicia, falló.
Así es que primeramente, el primero que nos puede hacer justicia es Dios. Y si alguien puede obrar con justicia, es aquel que ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús. Nadie más puede responder en justicia. Porque lo está diciendo. David reinó sobre todo Israel y administraba justicia y equidad a todo su pueblo. No solamente había justicia, había equidad. Nosotros vemos hoy que, hermanos, la justicia está hecha para defender al de cuello, ¿verdad? El débil, el inocente, no tiene derecho a justicia. Y eso es lo que reclama la gente. Pero hermanos, la gente se levanta y pide justicia a otro igual que él de injusto. Porque piden justicia a través de la injusticia. Y piden justicia a un hombre justo, a un hombre impío igual que ellos. Así es que nosotros le pedimos justicia ¿a quién? Al Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios justo. Dice que Él es aquel que nos hará justicia. Ustedes recuerdan los que están ahí en Apocalipsis, dice que están delante del trono, los que murieron por causa del testimonio del Señor, están sus almas allí. ¿Hasta cuándo, Señor Santo, justo y verdadero, no obre justicia entre los que moran en la tierra? Ellos están pidiendo esa justicia. Y de hecho el Señor vendrá y establecerá su justicia perfecta. Gloria a Dios. Pero también Dios ha usado a los hombres temerosos. Gloria al Señor. Entonces, dice la palabra, dominaron reinos o conquistaron reinos y también hicieron justicia. Gloria al Señor. Elías también hizo justicia. ¿Mató a quién? A todos estos mentirosos y perversos sacerdotes de Baal, ¿cierto? Los profetas hicieron justicia, Josías hizo justicia, también David hizo justicia, los profetas, todos hicieron justicia porque anduvieron en las obras de nuestro Señor, de nuestro Padre, de nuestro buen Dios. También dice la Escritura que alcanzaron promesas. Ellos alcanzaron promesas. Abraham alcanzó promesa. ¿Qué le dijo Dios? A su debido tiempo vendré y Sara dará a luz, ¿cierto? Y fue como Dios le había dicho. Y Abraham esperó muchos años con Sara. Esperaron muchos años, dice la Escritura en Romanos 4. Dice la Escritura que como esperó con paciencia, creyendo que Dios era poderoso, el que le había prometido, y esperó y heredó, mis amados hermanos. También nos habla la palabra de Caleb. Dios le prometió esa tierra a Caleb, ¿cierto? Aquel monte. Caleb luchó por él. Dios se lo dio. Él lo conquistó. Gedeón también, mis amados hermanos. Barak también. Todos estos alcanzaron promesas. Y vamos a mirar esta parte, mi amado hermano. Vamos a ir a Hebreos capítulo 6, versículo 2. Vamos en el verso 10, menos de 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hermanos, los hombres de fe, estos hombres débiles, alcanzaron la promesa.
Y Dios mostró, y Dios demuestra, y este capítulo no solamente nos está mostrando y demostrando la fe de cómo el Señor, de cómo ellos por gracia creyeron en el Señor y pudieron actuar y obrar de esta manera en fe, sino que nos está haciendo un despliegue el Señor de la fidelidad de Dios, que Dios es un Dios fiel, que Dios es un Dios inmutable, que no cambia, que sus promesas son fieles y son verdaderas, que sus promesas son sí y son amén, que los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán hasta que todo se cumpla. Hermanos, cuando lea el capítulo 12 y lo lea todo, mire la supremacía, mire el poder, mire la gracia y mire la fidelidad de Dios. Usted mira desde ese principio hasta el final la fidelidad de Dios, que Dios ha cumplido lo que ha prometido y nos da la seguridad de acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia, confiando en ese Dios que ha demostrado cumplir. Aquel que ha creído en Él, aquel que ha creído en su palabra, no por sí mismo, sino por el don glorioso e inefable que Dios nos ha concedido. Abraham dice: no sean perezosos, muestren diligencia para plena certeza de esta esperanza, para que sea seguro lo que esperan, a fin de que seáis imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron promesas. Hermanos, fe y paciencia. No podemos nosotros decir que tenemos fe y carecer de la paciencia. Una persona con fe y que no tenga paciencia, es indudable que ella no va a tener la capacidad de esperar, de soportar el tiempo prudente en la espera. La Escritura nos habla de Abraham, que él se fortaleció en Dios, aunque veía su cuerpo ya casi muerto, la esterilidad de Sara, o sea, todo lo que se oponía a la promesa. Dice que se fortalecía en fe dando gloria y no se debilitó al considerar su cuerpo ya muerto, casi muerto, la esterilidad de Sara, sino que se fortalecía en fe, se fortalecía en Dios, creyendo, confesando que era poderoso quien le había prometido para hacer todo lo que el Señor lo había dicho. Hermanos, y es lo que quiere hacer este capítulo, apoyarnos, afirmarnos en la fe, aprender a ser dependientes y aprender a confiar en aquel que no miente, aquel que no falla, que no le falló a ninguno de cuantos confiaron y esperaron. Recibieron la promesa y la promesa se cumplió en ellos. Gloria al Señor. Entonces, es a través de esa fe que yo puedo recibir la promesa. Es a través de esperar, de querer al Señor. Es después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, a través de esa fe, yo espero con paciencia, espero con esperanza también, valga la redundancia, esperarnos en el Señor confiados de que será como Dios ha prometido. Porque Él no ha dejado en vergüenza a ningún justo. Ningún justo ha sido avergonzado. Bien, también se nos dice que aquellos que alcanzaron promesas también taparon la boca de los leones. Al menos, amados hermanos, en cuanto a esto, al menos está Daniel, está David, está Sansón. Sabemos que Sansón con la quijada, ¿cierto? Y Sansón destruía a un león. David también dice que cuando era joven y estaba con las ovejas de su padre, si venía un león, veía un oso que lo destrozaba también, ¿cierto? Pero también nos hace referencia de aquellos que taparon bocas de leones, como a Daniel, mis amados hermanos. Daniel 6:22. Estoy tomando solamente un como un ejemplo de cada uno. Podría tenerlos todos, pero no nos alcanza el tiempo. Daniel capítulo 6, versículo 22. Gloria a Dios. Daniel capítulo 6, versículo 22.
leamos aún mejor. Dice, ya Daniel había sido echado en los leones, y en el versículo 19 dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al pozo de los leones. Versículo 20. Acercándose al pozo, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del pozo, y fue Daniel sacado del pozo, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Ahí está, mi amado hermano. Esa es la respuesta. No es que Daniel era un superhombre. Oh, Daniel el superhombre, cuando lo echan allí al foso de los leones. Oh, Daniel con toda su destreza, toda sabiduría, toda su fuerza. No, mi amado hermano. Lo que está diciendo la palabra es que por la fe taparon boca de leones. Ninguna fuerza, ningún poder humano. Fue por la fe. Y allí, oh sí, rey, dice, y no se halló ninguna lesión en él, porque había confiado en su rey. Y es esto. Todos débiles, como tú y yo, que tenemos debilidades, que tenemos luchas, que tenemos aflicciones, que tenemos momentos difíciles, pero lo que está exaltando Dios aquí, lo que está colocando de relieve es la fe, en la confianza en este Dios fiel y en este Dios verdadero que tenemos nosotros. Y debe ayudarnos. Y este capítulo debe ayudarnos a afirmarnos más, a depender más de Él, a confiar a Dios como Daniel confió en el Señor. Solamente podía confiar en el Señor. Ahora, para que degustemos más esta lectura, el estudio, leamos el verso 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Oh, amado hermano, ustedes recuerdan que por la fe fue que cruzaron el Mar Rojo, ¿cierto? Y intentando, el ejército de Faraón lo intentó, ¿y qué pasó? No pudieron. Estos que eran los adversarios y enemigos de Daniel, fueron echados lo mismo que Daniel, pero con la diferencia de que ellos fueron echados con sus hijos y todas sus familias. Dice, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Solo la fe nos puede librar. Solo la fe. La diferencia que hay aquí es esa fe, esa dependencia, porque él había confiado en su Dios, él creía en su Dios, creía en la fidelidad y en el poder guardador y protector del Dios que le servía. Hermanos, qué maravilloso es recordar esta obra gloriosa del Señor. ¿Quién lo guardó? Dios. ¿Quién entregó los reinos? Dios. ¿Quiénes hicieron justicia? Aquellos que Dios había justificado. ¿Quiénes alcanzaron promesas? Aquellos que habían creído en el Señor. Ahora, también la palabra de Dios nos dice que apagaron fuegos impetuosos. Y yo sé en quién están pensando, ¿cierto? Ahí mismo en Daniel. Vamos a ir, capítulo 3. Capítulo 3.
Vamos a leer del versículo 13, vamos a ir de allí. Bueno, Nabucodonosor está enojado porque sus siervos le han dicho, hay 3 varones que cuando a la estatua no se le arrodillan, no bailan, no danzan, no hacen absolutamente nada, no se humillan, no se postran, no la adoran. Nabucodonosor, el rey, está enojado enormemente. Entonces Nabucodonosor, verso 13, dijo con ira y con enojo. ¿Qué dice la escritura en Apocalipsis de Satanás? ¿Que ha salido con qué? Con grande ira. ¿Contra quién tiene ira? Contra la iglesia. Contra la iglesia. Oh, hermanos, nos odia. Y cada día que nosotros estemos en oposición al pecado, a lo malo, seremos mayormente perseguidos. En este tiempo que hubo de concentración, de paro, ¿cómo se llama eso? De huelga, bueno. Vino un joven, no sé si es mexicano, un Luisito, tal Luisito. Escuché a Juan Manuel Vaz hablando de él. Y hay muchos cristianos que lo siguen porque muestran muchas cosas de naciones y culturas, bueno, todo eso. Y resulta que ahora está apoyando al LGBT. Y entonces muchos cristianos le exhortaban sobre esto que era pecado, se burlaban. No sé si ustedes han notado en sus celulares o cuando miran, están en el tiempo del Día del Orgullo Gay. Todas las compañías con la banderita esa del arco iris. Dios, yo estaba, hermanos, mirando, todo le aparece a uno con esas cosas en las redes. Y ahí usted se puede dar cuenta quién está contra usted. Ahí usted se da cuenta quién está contra usted. ¿Quién está contra Dios? ¿Quién está contra Dios? ¿Y quién está contra nosotros? El mundo entero está ¿bajo qué? Bajo el maligno. Hermano, la iglesia del Señor tiene que prepararse. Si usted verdaderamente ama al Señor, usted defenderá la verdad, usted aborrecerá lo malo, mis amados hermanos. Usted declarará que lo que dice el Señor, a lo malo hay que llamarlo malo y a lo bueno hay que llamarlo bueno como Dios lo llama. Y nunca estaremos de acuerdo con todas estas perversidades que se están haciendo y en las cuales el mundo entero y toda la artillería de Satanás usada en favor de todas estas cosas, mis amados hermanos, de toda esta maldad, iniquidad y pecado. Vamos, cada día se está cumpliendo. Todo va corriendo, amados hermanos, todo va corriendo. Todo va corriendo. Bien, ahora, lo maravilloso es que si creemos en el Señor tenemos una verdadera fe. El Señor dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero. Nuestra esperanza no es este mundo. Nuestra esperanza es Cristo y estar con Él por toda la eternidad. Ahora, y dice, el versículo, les dije, versículo 3. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, tenían tantos instrumentos, Dios, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel el que os libre de mis manos? Oh, el mundo, diablo es menospreciador ¿de quién? De nuestro Dios. Y este joven que le digo, decía, oh no, ustedes los cristianos cavernícolas se quedaron atrás, ustedes tienen que actualizarse, tienen que cambiar. El mundo ha evolucionado, ustedes tienen que evolucionar. Oh, Dios nos guarde. El versículo siguiente dice, Él le dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?
O sea, Nabucodonosor está diciendo, no hay ningún Dios poderoso, está diciendo que Él es más poderoso, ¿cierto? Él se cree un Dios, Él se cree que no hay un rey, un soberano en la tierra tan poderoso como Él. ¿Quién lo va a librar? Significa, cuando dice, ¿qué Dios lo va a librar? O sea, no existe ningún poder que los pueda librar de mis manos. Y esa es la manera del enemigo amedrentar al creyente. Creer que nuestro Dios no puede. Ahora, ¿qué dicen estos hombres? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Dónde está la confianza de ellos? ¿Dónde está la fe de ellos? Oh rey, no necesitamos responderle, pero queremos que sepa algo, que el Dios nuestro a quien servimos, Él puede librarnos de tu mano y del horno del fuego ardiendo. Dice, puede librarnos, oh Dios, de tu mano. Puede librarnos. Puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no pasara así, pero esa era la confianza de ellos, y si no sepas, pues, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha levantado. Y vemos la ira del rey, lo que sucede. Y se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro con Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a los hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante, y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y esos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo de los consejos, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del 4 era semejante al Hijo de los dioses. Aleluya, gloria al Señor. Porque el Señor prometió estar con nosotros, ¿cierto? Él nos pide que seamos fieles. Él nos pide que no le neguemos. Él nos pide que permanezcamos con Él. No importa si el horno es calentado 7 veces más, el Señor está con nosotros, estará con nosotros, no nos dejará ni nos desamparará. Pero la Escritura dice que por la fe apagaron ¿qué? Fuegos. O sea, el fuego no tuvo ningún poder sobre ellos. Es como si lo hubiesen apagado. Y sigue narrando. El 20. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid, venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego, en medio del fuego. Oh hermanos, el fuego no se había apagado. Y se juntaron los satrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenían. Aleluya. ¿A ustedes no les parece que esto que el Señor hizo se parece a una promesa que nos dio el Señor Jesucristo en los evangelios? Aún el cabello de tus cabezas están todos contados. Él tiene cuidado de lo más mínimo de nosotros. Cuando yo medito en esa parte, que aún el cabello no es de nuestra cabeza, aún mis cabellos, hermanos, yo puedo entender que al Señor no se le escapa
la más mínimo, el detalle más mínimo, la necesidad más mínima, más pequeña y más circunstancia más pequeña de mi vida. Dios tiene absoluto y pleno cuidado de aquellos que confían y esperan en el Señor. Así es que Dios cuidará y guardará a su pueblo. Y ellos superaron, vencieron el fuego, apagaron ese fuego impetuoso. Dice el versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Después que dijo: ¿qué Dios los podrá librar de mi mano? Entonces ahora reconoce: oh, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel. Cristo estaba allí y los libró a sus siervos, que él pudo reconocer, prefirieron la muerte y confiar sobre todo en el Señor antes que agradar a quien Nabucodonosor. Preferimos la muerte, preferimos el escarnio, el vituperio, preferimos la confianza y la fe en el Señor antes que agradar al mundo. Y Abednego dice, y envió a sus ángeles, libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Oh, Jesús, maravilloso. ¿A dónde nos debe llevar la fe? Adorar y obedecer a Dios antes que a los hombres. No importa cuán impetuoso sea el fuego. No importa cuánta ira tenga el enemigo. Dice la Escritura que Satanás salió con grande ira y él tiene la ira contra los que guardan el pacto y se acuerdan de los mandamientos de nuestro Señor. Él tiene ira contra la iglesia. Él va a perseguir la iglesia y vendrán tiempos muy difíciles para la iglesia, hermanos. Pero usted tiene que cada día fortalecerse, nutrirse en su fe y estar confiado y preciso agradar a Dios antes de los hombres. Yo no sé si usted alguna vez ha leído el libro Torturados por Cristo. Sucedió en la Cortina de Hierro, cuando Rusia perseguía a los cristianos y los torturaba, y fue una cosa terrible. Si alguien se lo puede leer, se lo aconsejo. Nosotros no hemos vivido nada. La iglesia de estos tiempos ha sido una iglesia muy cómoda, como el vino sentado, dice la palabra. Dios, las torturas tan terribles que sufrieron y soportaron fue una cosa impresionante. Hubo un hombre que fue el que escribió y soportó y contó toda la historia y criticaba a la iglesia de los Estados Unidos. Ustedes están muy cómodos, no hicieron nada por nosotros cuando nosotros dábamos la vida por Cristo y moríamos. Y fueron torturados, una cosa impresionante, para que negaran al Señor, para que negaran su fe, pero no lo hicieron. Amados hermanos, en África, en ciertas partes de África, mueren a diario muchos creyentes, mueren, y también en otras naciones, mueren por causa de Cristo. Es impresionante. Veía también un documental donde en una parte musulmana, donde ya dejaron de ser musulmanes, ahora son cristianos, preparan a sus niños desde pequeños para morir. Ellos les dicen, los creyentes les dicen: en cualquier momento nos vamos a ir con el Señor, van a venir, nos van a matar, quizás sus padres primero, quizás a nosotros, después a ti, y los preparan una mentalidad de dar la vida para Cristo. Oh Dios, eso es impresionante, ese documental de cómo viven ciertos cristianos. Pero aún así, esa es la iglesia del Señor, la iglesia que sufre, la iglesia que padece, pero aún así, como dijeron estos tres varones, y si no, sepa su rey, que no adoraremos a su imagen y nos postraremos. ¿Estás dispuesto a dar la vida por Cristo? Dice que por la fe apagaron fuegos impetuosos. Ahora, lo maravilloso de esto es que ellos no estaban solos. O sea, lo realmente maravilloso y precioso de este capítulo y de la experiencia de ellos no es ellos, sino lo maravilloso es quién estuvo con ellos. El Señor Jesucristo estuvo con ellos.
Entonces vemos que por esa fe confiaron, apagaron esos fuegos impetuosos. No tuvo ningún poder. Y voy en el versículo, qué pena con ustedes, 29. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Nabucodonosor ante tal hecho? Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Supongamos que Nabucodonosor está en estos tiempos. Amados hermanos, supongamos que Nabucodonosor está en estos tiempos y han habido estos tres varones israelitas, Sadrach, Mesach y Abednego, en este tiempo. ¿Usted qué pensaría cuando dice Nabucodonosor? Todo aquel, dice, que decreta de toda lengua, tribu, nación, que el que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. ¿Ustedes qué pensarían si eso fuera en este tiempo? Así que era destruido el mundo, ¿sí? La humanidad sería destruida. Porque lo que vemos hoy es blasfemia contra el Señor. Sola blasfemia contra Dios. Y este rey impío, pero que luego el Señor convirtió, hermanos, está dando testimonio. Y por la obra y por la fe de estos varones, Él engrandeció y glorificó a Dios y dio ese decreto que fuera descuartizado y su casa hecha un muladar todo aquel que dijera alguna blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos apagaron fuegos impetuosos. Ahora vemos también que evitaron filo de espada. Gloria al Señor. Primera de Samuel, capítulo 18. Evitaron filo de espada. Tenemos un corto acá. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Le dije Primera de Samuel, capítulo 18. Versículo 11. Ustedes se acuerdan cómo Saúl perseguía a David para matarlo. Vamos del 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. ¿Sabe? David evitó muchas veces filo de espada de Saúl. David evitó filo de espada, mis amados hermanos, cuando peleó con ¿quién? Con Goliat. Cuando peleó con los filisteos. Todos ellos, por la fe, evitaron filo de espada. Evitaron ser atravesados, terminar sus días de esta manera. Y es solo la fe. ¿Quién los libró de la espada? El Señor. ¿Quién lo libró de sus enemigos? Dios. ¿Quién lo libró de los leones? Dios. ¿Quién lo libró de los reyes malos, altivos? Dios. ¿Cómo apagaron esos fuegos? Dios. Y nos está diciendo aquí, también vamos a ir a mirar el capítulo 19, versículo 10. Dice: y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. David se la pasó huyendo de Saúl, escapando de la espada de Saúl. Y hay un hecho que uno nota, no tiene nada que ver aquí en la fe, porque la fe exalta es solamente
todas las hazañas de ellos. Y es que lo que el diablo no pudo hacer con la espada de Saúl contra David, lo vino a hacer con Betsabé. Triste. Eso es triste, hermanos. Porque Satanás buscó siempre la manera de matar y destruir a David. Y siempre lo hizo por la espada de Saúl mientras este vivo. Y no lo logró. Por la espada de los filisteos, no lo logró. Pero sí lo logró por medio de Betsabé. Trajo destrucción. Dice la Escritura que la espada vino a la casa de David, le dijo Dios, ahora la espada no se apartará ¿de qué? De tu casa. Impresionante. Entonces encontramos, David evitó filo ¿de qué? De espada, gloria al Señor. Y el Salmo 144. Salmo 144. Versículo 10. David hace el reconocimiento. El 9 podemos cantar, dice. Podemos leer. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo. Con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, escucha bien, ningún rey puede conquistar, ningún rey puede alcanzar, subyugar, dominar, sin que Dios les dé la victoria. El que rescata, ahora dice, el que rescata de maligna espada a David, ¿qué? Su siervo. Señor, tú eres el que ha dado la victoria a los reyes y tú eres quien nos ha librado de la espada. Y eso es, han evitado filo de espada por la fe y la confianza en el Señor. Él le dice, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. David, un rey, estratega, un general, un militar, con toda la capacidad militar, bélica y de conocimiento y de sabiduría, pero David le da el crédito, le da la honra y la gloria al Señor. David reconoce, nada ha sido por mi fuerza, nada ha sido por mi sabiduría, todo ha sido porque Él me ha dado la victoria y estoy vivo porque Él es el que me ha librado, me ha rescatado del filo ¿de qué? De la espada. Por la fe evitado filo de espada. Ahora, lo siguiente que dice la Escritura es que por la fe sacaron fuerzas de las debilidades. Y vamos a ir a Hebreos 11. Ya pasamos por ahí, Hebreos 11, ya habíamos pasado una enseñanza. Versículo 11. Dice, y por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Hermanos, Sara, ¿de dónde sacó fuerza? De sus debilidades, ¿cierto? ¿Sacó qué? Fuerzas. ¿Cómo sacó fuerzas? ¿Confiando en quién? Confiando en el Señor. Hermanos, usted puede pujar humanamente, como yo siempre le digo. Usted puede pujar solo y va a terminar como la chicharra. Si no pone su confianza, su fe, su esperanza, su dependencia en el Señor. Mira lo que está diciendo la palabra. Que fue por la fe que Sara recibió, escucha bien, verso 11, por la fe también la misma Sara. Aquí no me está diciendo, fue la medicina, fue esto, no, fueron sus propias fuerzas. La Sara comió quién sabe qué, algún manjar, alguna comida, algún estimulante. No, fue la fe. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, o sea, sus órganos, todos, el Señor renovó todo y dio a luz aún fuera de qué, de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había ¿qué? Hermanos, Sara por un tiempo dudó, ¿cierto? Pero luego creyó en el Señor, su fe fue gradual y creyó en el Señor y estuvo convencida que fiel era Dios
Poderoso era el Señor para cumplir lo que había prometido. Y por esa fe fue que recibió fuerzas para concebir un hijo. Fíjese que aquí todas las cosas son imposibles para los hombres. Todo es imposible. Si usted ha detallado en lo que hemos visto, en lo que hemos recolectado de la información que tenemos acerca de ellos, todo ha sido, si lo miramos desde la óptica humanamente, todo es imposible. Pero todo lo que es imposible para el hombre, para Dios todo lo es posible. Y esto es lo que opera la fe. La fe nos lleva a ver lo imposible. La fe nos lleva a ver el poder y la actuación y la obra de Dios donde nosotros no podemos. Y por eso debemos aprender a ser siempre dependientes, reconocer nuestra humana debilidad, reconocer que debemos ser dependientes del Señor, que sin Él nada podemos. Se lo dijo: sin mí nada podéis hacer. Sacaron fuerza de las debilidades. Pablo dijo: de buena gana me voy a gozar en mi debilidad, para que el poder de Cristo repose en mí, porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Fuerte. Entonces, cuando yo reconozco que en mí no puedo, que no hay ninguna fuerza, que lo único que veo en mi vida es incapacidad. Hermanos, cuando uno es sincero delante de Dios, lo único que uno mira en la vida de uno es una incapacidad. Y cuando usted puede ver la incapacidad en su vida, incapacidad para cambiar, para ser transformado, para dejar esto, lo otro, cuando uno puede ver, cuando uno puede entender y uno es sincero delante de Dios: sí, soy incapaz. ¿A dónde nos lleva esa incapacidad? ¿A dónde nos lleva esa debilidad? Nos lleva al poder de Dios, nos lleva a buscar el poder de Dios. Señor, yo no puedo, pero en ti están las fuerzas, en ti está el poder, y en ti está el dar poder. En Él. Usted recuerda en Efraín, cuando en el libro de Jeremías se volvió al Señor y dijo: oh Jehová, conviérteme y seré convertido, porque tú eres mi Dios. Él le dice: conviérteme y seré convertido, porque después que me aparté tuve arrepentimiento, di mi mulo, me avergoncé, llevé la afrenta de mi juventud. Él no había podido, él pujó, él trataba de agradar a Dios, de ser obediente, pero no pudo. Pero él se vuelve de todo corazón hacia el Señor arrepentido y le dice: Señor, si tú me conviertes, seré convertido. Y yo quiero decirle en esta noche: usted solo no se puede convertir, porque hay, para ser una persona convertirse, el Señor nos llama arrepentidos, convertidos. El Señor dice convertidos, pero Dios nos hace ver por la palabra que aunque Él nos llama a convertirnos, Él quiere que miremos en nuestra vida que nosotros hay una incapacidad total para ser convertidos. Eso nos lleva a Él: Señor, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios, le dijo Efraín. ¿Por qué? Porque hay una incapacidad para ser convertidos. Hermanos, ¿ustedes han conocido algún cirujano de corazón que se haya hecho una autocirugía de corazón? ¿No es cierto? Lo mismo nosotros. Nosotros por sí mismos no podemos quitarnos un corazón de piedra y colocarnos un corazón de carne. Es el Señor el que hace esa cirugía. Por eso Efraín luchó humanamente en su fuerza, en su capacidad, y él en la oración, cuando se humilla, le dice: oh Jehová, conviérteme y seré convertido. No hay otra manera. Y es ahí, y el Señor dice de Efraín: oh, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en que me deleito? Por tanto tendré de él mis entrañas. Dice: mis entrañas se conmovieron dentro de mí cuando lo escucha hablar: oh, conviérteme y seré convertido. No he podido. Y dice: las entrañas se conmovieron dentro de mí, es hijo precioso para mí, el niño en que me deleito. Por tanto tendré de él misericordia. Mientras tanto, él había permanecido como niño indómito y Dios lo azotaba. ¿Por qué, mis amados hermanos? Eso es, nosotros poder ver nuestra incapacidad, nuestra limitación, nuestra debilidad, lo débiles que somos, lo débil humanamente que somos, hermanos. Entonces, la fuerza y el poder de Dios, entonces esto nos lleva a confiar en el poder de Dios, el poder que viene de Dios, la ayuda que viene de Dios. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Hermanos,
Pidámosle a Dios que nos haga ver y reconocer nuestra incapacidad y nuestra debilidad. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Mire, Sara creyó al Señor en su debilidad, en su incapacidad humana y biológica, pero le creyó al Señor que le dio la promesa: tú vas a tener un hijo, te voy a visitar al tiempo, y de él saldrán reyes, sacerdotes, harán las naciones, hermanos. Y ella, por la fe, recibió fuerzas para concebir, dice la palabra del Señor. O sea que todo es por la fe, por el poder de Dios obrando por medio de esta fe. Ahora, también dice la Escritura que se hicieron fuertes en batallas, gloria al Señor. Hubo fuerza en medio de las batallas, porque verdaderamente es así, es aprender a confiar en Dios y no en nosotros. Es aprender que Dios es el que nos da la victoria. Dios, dice la palabra, vosotros estad quietos y ved mi salvación. Dios os dará la victoria. Entonces sabemos, mis amados hermanos, que nosotros en medio de nuestras luchas, cuando reconocemos nuestra incapacidad, nuestra necesidad de Dios, entonces es que somos fuertes en ¿qué? En batallas. Mire David venció a Goliat, un muchacho. Todo el ejército de Israel estaba amedrantado, pero ese muchacho, en su humana debilidad, en su corta edad, y sin ser un experto con espada, pero sí matando leones y osos, derribó a Goliat. ¿De dónde sacó fuerzas para luchar contra Goliat? Aún con su espada, que era tan terriblemente pesada. ¿Cómo fue él allí a la batalla? Y lo desafió. Hoy Jehová te entregará, y hoy sabrán los hombres del mundo que hay un Dios que gobierna, Jehová, Dios de los ejércitos, y las aves de los cielos te comerán a ti. Hermanos, ¿de dónde sacó fuerza David? De su debilidad. En su debilidad sacó fuerza. Se hizo valiente. Se hizo valiente delante de su adversario, lo menospreció. ¿Qué hizo el adversario con David? Tú vienes a mí con un perro, me vas a atacar con un perro, viene con piedras y palos, porque David no tenía una espada. David no iba de la misma manera como él estaba. David no tenía esa lanza, mis amados hermanos. Él era solamente la honda y sus piedras, las piedras que tomó y echó en su morral pastoril, y con la que mató a Goliat. ¿Quién dirigió esa roca hasta la frente de Goliat? ¿Quién le tomó esa fuerza para tomar su espada y quitarle la cabeza? Ahí es donde vamos. David dijo: Dios te ha entregado, yo vengo a ti en el nombre del Señor. He ahí la fe. David está manifestando su fe en el poder del Señor. Y eso es. La fe se manifiesta en nuestra debilidad, y es donde sacamos fuerzas y nos hacemos fuertes en nuestras batallas, en sus luchas y en sus pruebas, mi amado hermano. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a ser fuertes, hacernos valientes en medio de nuestras luchas, de nuestra batalla. Dice también la Escritura que pusieron en fuga a ejércitos. Gloria al Señor. Jueces, vamos a ir a Jueces capítulo 4. Jueces 4. Jueces capítulo 4. Versículo 14. Débora y Barak van contra Sisara, dice: entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió al monte de Tabor, y 10,000 hombres en poder. Y Jehová quebrantó a Sisara, a todos sus carros, a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sisara descendió del carro y huyó a pie.
Barak siguió a los carros y el ejército hasta Aroset Goín. Y todo el ejército de Sisara cayó a filo de espada hasta no quedar ninguno. Y Sisara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Seneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber Seneo. Aquí vemos cómo Barak y Débora, Dios se glorifica y hace que el ejército huyan. Y nosotros vemos también muchos pasajes de la Escritura cómo Dios hacía que el enemigo se confundiera, el enemigo escuchara ruidos. Ustedes recuerdan cuando Samaria estaba sitiada por hambre, ¿cierto? Y la cabeza del asno era muy cara, era muy apetecida, muy cara. Y también el cap del nido de paloma, ¿cierto? También tenía un precio muy alto y era lo que comían. Pero el Señor hizo, cuando estaban allí los enemigos tendidos y los que tenían sitiada la ciudad, les hizo oír como sonido de guerra, de marcha de ejércitos, y ellos se asustaron y se fueron, huyeron y dejaron todos sus bienes, sus pertenencias, y los de Samaria tomaron los bienes, la comida, y se deleitaron porque lo que Dios había hecho huir el enemigo, ¿cierto? La Escritura nos dice: resistid al diablo hasta que huya ¿de qué? De vosotros. Por la fe, mi amado hermano, pues pusieron fuga a ejércitos extranjeros. Ahora, nosotros tenemos un enemigo y el adversario, y el Señor dice: resístale al diablo hasta que huya de vosotros. O sea, nadie puede resistir al adversario, nadie puede resistir al enemigo. El enemigo no va a huir de nosotros si no hay una fe verdadera. Entonces lo que vemos aquí es que por la fe hicieron que huyera el enemigo. Y cuando nosotros también permanecemos en esa fe firme, sólida, fuerte, el enemigo viene, pero también huirá de nosotros. El enemigo lo que quiere es quiere habitar solamente donde hay incredulidad y duda. Por eso no podemos. Debemos pedir al Señor que cada día nos aumente esa fe. Y por último dice que las mujeres recibieron a los hijos por resurrección. Nosotros vemos, por ejemplo, la viuda de Sarepta, ¿cierto? A la viuda de Sarepta se le murió su hijo. Y el profeta se lo resucitó. Recibió a su hijo por resurrección. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él resucitó el hijo de la viuda de Naín. Esa viuda, esa madre, recibió a su hijo por resurrección. Jairo recibió a su hija por resurrección. Hermanos, y todo esto, ¿qué le dijo el Señor? Jairo, no temas, cree que solamente. Y es eso, amados hermanos, no hay nada va a suceder sin la fe. Necesitamos la fe, todo sucede por la fe. Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que, hermanos, debemos de reconocer nuestra incapacidad, nuestra debilidad, nuestra necesidad del Señor, y aprender a confiar y a esperar en el poder salvador, sustentador, ayudador, transformador de nuestro Señor Jesucristo. Debemos pedirle: Señor, aumentanos la fe, aumentanos, y hazme reconocer mi debilidad. Nuestro problema es que muchas veces nos creemos que somos fuertes, que tenemos mucha fe, suficiente fe. No necesito más leer la palabra, no necesito ayunar, no necesito orar, porque yo tengo fe, yo soy suficiente. Oh, amado hermano, no se engañe. Dice la palabra de Dios que el que esté firme mire que no caiga. Mira siempre en tu vida: oh Señor, necesito de ti, dependo de ti, hazme ver mi necesidad de ti, Señor. No me dejes confiar en mí mismo, no me dejes depender en mí mismo, ni de mis fuerzas. Necesito la tuya, necesito tu poder, tu sabiduría, tu ayuda, tu guía, tu luz, tu dirección. Ayúdame a morir a mí mismo, Señor. Que Dios les bendiga. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra y a solicitarle al Señor que nos dé cada día más fe, como estos hombres que vemos las hazañas que Dios les concedió por la fe en el Señor, en sus promesas. Padre,
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra firme, fiel y verdadera. Gracias, Señor, por esta palabra en la cual nos has hecho esperar y confiar que será como tú has declarado en ella. Tú eres un Dios fiel y verdadero que no miente ni que falseará lo que ha salido de su boca, Señor. Concédenos vivir cada día en esta fe, en esta confianza, en esta actitud de espera, de seguridad, bendito Dios. Ayúdanos también, Señor, porque nosotros también somos débiles, como todos estos hombres, Señor, que vieron tu gloria y tu poder, porque esperaron, porque confiaron, porque creyeron, y esto no de sí mismos, pues era el don, el mismo don que nos has dado a nosotros, Señor. Concédenos la misma actitud de espera, concédenos vivir en esa paciencia, Señor. Concédenos vivir de tal manera que en todo lo que hagamos y vivamos podamos ver tu mano gloriosa, obrando en favor de los que le temen y de los que confiamos y de los que esperamos en el Señor. Señor, mi alma espera en ti, como el centinela espera la mañana, dice tu palabra. Mi alma te desea cada día, Señor, para ver tu gloria y tu poder, para ver tus maravillas. Tú sabes cuán débil soy, Señor, cuán débiles somos todos nosotros, porque moramos en una casa de barro, Señor. Pero tu palabra dice que el poder, que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Señor, que ese poder excelente more cada día en nuestra debilidad, en medio de nuestra humana debilidad, y nos ayude cada día a confiar en ti, para que tú nos des las fuerzas en medio de nuestra debilidad, el poder de Dios se manifieste. Ayúdanos, Señor, que todo fuego que se levante, podamos salir ilesos, bendito Dios. Ayúdanos a permanecer siempre fieles, firmes, constantes cada día, Señor. Que esta enseñanza de este capítulo marque nuestra vida. Que todas estas